vivía en una zona que siempre había considerado tranquila. Las noches eran silenciosas, y aunque mi trabajo me obligaba a regresar a casa de madrugada, nunca me había sentido incómodo. Pero esa noche fue diferente. Mi compañero de trabajo me dejó en una avenida cercana a mi casa, un lugar familiar que había cruzado innumerables veces. Sin embargo, desde que bajé del auto, una sensación extraña me invadió. Era como si algo, o alguien, me estuviera observando desde la oscuridad. El aire estaba pesado, y la quietud del lugar se sentía antinatural. Para llegar a mi casa, debía atravesar un par de calles, pero una de ellas, flanqueada por parques, estaba sumida en penumbras. Las luces del alumbrado público rara vez funcionaban allí, dejando solo la tenue iluminación de una escuela lejana. A lo lejos podía ver la luz de una casa donde un hombre solía abrir temprano para vender zumos. Ese día, el puesto permanecía cerrado y el parque frente a mí parecía envuelto en sombras impenetrables. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me quedé quieto, mirando hacia el parque. En un lado había bancos techados y en el otro una pista de baloncesto rodeada por árboles. Y fue entonces cuando lo vi, o al menos lo creí ver. Sombras. Figuras oscuras que se movían entre los árboles, silenciosas, como si estuvieran vigilando. Eran delgadas, sin forma definida, como si llevaran capuchas o sudaderas que ocultaban cualquier rasgo. Por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero las sombras seguían moviéndose, ocultas, observándome desde la distancia. El tiempo pasó lentamente. Media hora, tal vez más, sin que pudiera apartar la mirada de esas figuras espectrales. Y aunque quería alejarme, una parte de mí no podía darle la espalda a esas figuras. Finalmente, vi la luz del vendedor de zumos encenderse. Tomé mis llaves y las apreté en mi mano, como buscando un amparo en ese pequeño objeto. Crucé el parque, manteniéndome pegado al lado contrario de la cancha, con la sensación de que las sombras seguían cada uno de mis movimientos. Cuando llegué a casa conté lo sucedido a un familiar, intentando quitarle importancia, pero esa sensación de ser observado no desaparecía. Me acosté, pero el sueño fue ligero, intranquilo. Al mediodía me despertaron los gritos alarmados de mi madre. Me mostró el periódico local, uno de esos de notas sensacionalistas, pero esta vez lo que vi me dejó helado. En la cancha donde había visto las sombras había aparecido un cadáver quemado. Estaba tan carbonizado que no podían determinar si era hombre o mujer. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al leerlo. En retrospectiva, debía haber dado la vuelta, tomar otro camino, pero algo me había retenido allí, como si esas sombras quisieran que las viera, que supiera lo que habían hecho. Esa misma semana, mientras compartíamos la historia con la familia, un primo nos contó algo aún más perturbador. Un amigo suyo, borracho tras una fiesta, había decidido dormir en el parque esa misma noche, en una furgoneta abandonada cerca de la cancha. A mitad de la madrugada, escuchó gritos. Al principio pensó que era una pareja en algún rincón oscuro haciendo el troco-trocoño-goñó, pero cuando se asomó por la ventana de la furgoneta, vio algo mucho más macabro. Vio las sombras, esas mismas figuras encapuchadas, rodeando a alguien en la pista. Lo que presenció fue escalofriante. Las siluetas se movían de manera metódica, rodeando a una persona que gritaba desesperadamente mientras su cuerpo comenzaba a arder. Mi primo dijo que su amigo no supo si gritó o si el pánico lo dejó mudo. Solo recuerda haber hecho ruido y entonces escuchó claramente una voz entre las sombras. Es su turno. En ese momento el terror lo consumió. Salió corriendo de la furgoneta y no paró hasta llegar a la avenida principal, donde pudo perderse entre las calles y escapar. Desde entonces, el parque nunca volvió a ser el mismo para mí. No sé si lo que vi eran las sombras de los responsables o algo más, algo que no pertenece a este mundo. Lo único que sé es que cada vez que paso cerca, siento esos ojos invisibles sobre mí, como si esperaran el momento justo para mí. El reloj marcaba cerca de las 3 de la mañana cuando desperté sobresaltado. A mi alrededor, mis primos también se removían inquietos, como si algo en la atmósfera los hubiera sacado de sus sueños. Estábamos todos reunidos en el cuarto antiguo de mis tías, un cuarto cargado de historias y recuerdos, pero aquella noche sería diferente. El silencio era sepulcral hasta que lo escuchamos, un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre la alfombra del cuarto. Me incorporé lentamente y vi que uno de mis primos ya estaba despierto, observando el centro de la habitación con una mirada fija y tensa. El sonido de arrastre no cesaba, pero algo cambió. Lo que antes eran movimientos suaves se transformaron en pasos firmes y pesados que parecían acercarse. La puerta del cuarto estaba cerrada. Nadie había salido. Nadie podía haber entrado. Sin embargo, los pasos continuaban, avanzando por la habitación, como si alguien invisible caminara directamente hacia la entrada de la casa. Escuchamos el crujido del suelo, el eco de cada paso resonando en nuestras cabezas, hasta que de repente la puerta principal se abrió de golpe. El estruendo fue tan violento que todos nos estremecimos. Nos quedamos paralizados. Nadie se atrevió a moverse, pero lo peor fue el silencio que le siguió. Un vacío sofocante, un vacío que no se atrevía a ser roto por ningún sonido. Esto no era algo nuevo en la casa de mi abuelo. Los pasos, los portazos, todo sucedía con frecuencia, pero esta vez había algo diferente, algo que se sentía más cercano. Mi mamá también había tenido experiencias que nunca pudo explicar. Recuerdo que me contó una vez, mientras trabajaba en el despacho de mi abuelo,
que sintió como una presencia caminaba justo detrás de ella. Volteó instintivamente hacia la ventana, donde no debía haber nadie, solo el patio oscuro. El aire se volvió helado y la pantalla de la computadora comenzó a parpadear, distorsionándose como si algo la hubiera afectado, como el campo magnético de un imán. Desesperada, corrió fuera del despacho y nos pidió revisar. Cuando llegamos no encontramos a nadie, pero en el lodo del patio, justo debajo de la ventana, había huellas descalzas, huellas que no pertenecían a nadie que conociéramos. Las historias en la casa seguían acumulándose. Mis primas también habían sido testigos de lo inexplicable. Mientras jugaban en la computadora, sintieron cómo la temperatura bajaba de repente y el escritorio comenzó a moverse, como si una fuerza invisible lo sacudiera. Salieron corriendo despavoridas y cuando regresamos a revisar, el mueble había cambiado de lugar. Era un mueble pesado, imposible de mover para ellas. Una tarde, mientras hablaba con mi abuelo, me reveló un secreto que no esperaba escuchar. Me contó que cuando construyeron la casa, los trabajadores encontraron huesos enterrados. Eran los restos de un adulto con el pecho cortado de manera extraña. Lo que más me inquietó fue cuando mencionó que la casa estaba en Cholula, un lugar marcado por la brutal matanza de los indígenas a manos de los conquistadores españoles. Mi abuelo sospechaba que los huesos pertenecían a una de las víctimas, un cholulteca que había perecido en esa tragedia. Pero lo más perturbador fue cuando confesó que nunca supo qué hicieron los trabajadores con los huesos. Simplemente los ignoraron, escondieron el hallazgo, temiendo que el gobierno expropiara el terreno. Desde entonces una pregunta me atormenta. ¿Quién o qué camina por la casa en las noches? No puedo evitar pensar que la respuesta se encuentra en esos huesos olvidados, en esa vida truncada sepultada bajo nuestros pies. Quizás el alma de esa persona no descansa. Quizás está buscando algo, o alguien, y tal vez una noche nos encontremos cara a cara con aquello que nunca debió ser perturbado. El silencio volvió a envolver la casa, pero yo ya no podía dormir. Sabía que, tarde o temprano, los pasos volverían,